Diputado Ángel Xochitiotzin Hernández, presente. Diputado Florentino Domínguez Ordóñez. Diputado Albino Mendieta Lira. Diputado Juan Ascensión Calleca Cortero. Diputado Refugio Rivas Corona. Diputado Arturo Díaz Barranco. Diputada Cecilia San Pedro Minor. Diputada María Angélica Zárate Flores. Diputado José Javier Vázquez Sánchez. Diputado Julio César Álvarez García. Presente. Diputado Roberto Zamora Gracia. Diputada María Antonieta Maures Tanquiguis Ramírez. Diputado Iván Coapantecal Trujillo. Diputada Sinaí del Rocío Parra Fernández. Diputado Humberto Agustín Macías Romero. Diputado José Heriberto Francisco López Briones. Diputado Ángelo Gutiérrez Hernández. Diputado José Gilberto Temolsin Martínez. Diputada María de Lourdes Huerta Bretón. Diputado Santiago Cecín Maldonado. Diputada Heréndira Elsa Carlota Jiménez Montiel. Diputado Lázaro Salvador Méndez Acameticla. Diputado Silvano Garay Ulloa. Diputado Efraín Flores Hernández. Diputado Valdemar Alejandro Cortés Meneses. Diputado Armando Ramos Flores. Diputado Lincoln Rodríguez Rodríguez. Diputada Evangelina Paredes Zamora. Presente. Diputada Patricia Centeno Hernández. Ciudadano diputado presidente, se encuentra presente la mayoría de los ciudadanos diputados que integran la 61ª legislatura. Para efectos de asistencia a esta sesión, los ciudadanos diputados María de Lourdes Huerta Bretón, Efraín Flores Hernández, José Heriberto Francisco López Briones, solicitan permiso y la presidencia se los concede en términos de los artículos 35 y 48, fracción novena de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En vista de que existe quórum, se declara legalmente instalada esta sesión. Por lo tanto, se pone a consideración el contenido del orden del día, el que se integra de los siguientes puntos. Punto número 1, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Estacionamientos Públicos y Servicios de Recepción y Depósito de Vehículos para el Estado de Tlaxcala, que presenta el diputado Florentino Domínguez Ordóñez. Punto número 2, lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se oficializan los nombres de los salones y áreas que forman parte de las instalaciones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Congreso del Estado de Tlaxcala, que presenta el diputado Ángelo Gutiérrez Hernández. Punto número 3, lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. Y punto número 4, asuntos generales. Se somete a votación la aprobación del contenido del orden del día. Quienes estén a favor porque se apruebe, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 24 votos. Quienes estén por la negativa de su aprobación, sírvanse manifestar su voluntad de manera económica. 0 votos. De acuerdo a la votación emitida, se declara aprobado el orden del día por mayoría de votos. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide al ciudadano diputado Florentino Domínguez Ordóñez proceda a dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Estacionamientos Públicos y Servicios de Recepción y Depósito de Vehículos para el Estado de Tlaxcala. Adelante, diputado. Con su venia, diputado presidente. Quien suscribe, diputado Florentino Domínguez Ordóñez, integrante de la 61ª legislatura del Congreso de Tlaxcala.
En ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 46, fracción primera y 54, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Tlaxcala y el artículo 29, fracción quinta de la Ley Orgánica del Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Tlaxcala, someto a consideración de esta Asamblea Legislativa la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Estacionamientos Públicos y Servicios de Recepción y Depósito de Vehículos para el Estado de Tlaxcala, al tenor de la siguiente exposición de motivos. El estacionamiento es el espacio físico donde se deja el vehículo por un tiempo indeterminado cualquiera. La historia de los estacionamientos vehiculares es completamente nueva, toda vez que está relacionada con el surgimiento de la industria automotriz. Hoy en día, el crecimiento acelerado del número de habitantes en nuestra entidad y la gran cantidad de personas que disponen o cuentan con automóviles ha tenido como consecuencia el surgimiento de nuevos problemas que parecían ser características solamente de las grandes ciudades, pero que hoy han alcanzado poco a poco nuestro estado, generándose problemas asociados a la concurrencia vehicular, como accidentes vehiculares, pérdida de tiempo en la búsqueda de un lugar disponible, robo total o parcial del vehículo y el estresante tráfico vehicular que se genera en espacios reducidos. Ahora bien, si bien es cierto que existe un buen número de estacionamientos públicos, gran parte de ellos son pésimos o carísimos y en su mayoría no ofrecen lo que busca el conductor, que es la seguridad de su vehículo y de sus pertenencias que llevan dentro de él. Por citar un ejemplo, en su mayoría de los estacionamientos públicos advierten, ya sea verbal o mediante leyendas en el boleto o letreros del estacionamiento, que no se hacen responsables en caso de algún golpe, robo o daño que pueda sufrir el vehículo o las pertenencias que se encuentran a bordo del mismo. Eso sin contar que muchos de ellos cuentan con tarifas desproporcionadas o a un precio poco razonable, generando un costo muy elevado. Además se debe de mencionar que gran número de estacionamientos, si no es que la mayoría de ellos, son terrenos o predios que no cuentan con ningún tipo de pavimento o sombra, o lo que es peor, ningún tipo de organización, es decir, son lugares completamente improvisados. El problema que actualmente se tiene en los estacionamientos no debe de considerarse un mal menor, pues su mala regulación seguirá produciendo cobros excesivos, robos de las pertenencias de los usuarios, robo de los mismos vehículos y saturación de la vía pública. Dicho lo anterior, la presente iniciativa busca proporcionar seguridad al conductor al contar con un espacio acondicionado para el servicio que va a recibir, al igual que una justa tarifa en donde el precio no sea desproporcionado al servicio, así como generar la implementación de políticas para mejorar las condiciones de movilidad y para la reorganización del tráfico. Estamos completamente seguros que muchos de todos los problemas mencionados se pueden resolver regulando el funcionamiento de ese tipo de lugares de manera adecuada y de esta forma hacer que la ciudadanía considere el utilizar los estacionamientos públicos como la mejor opción. Por ello, la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Estacionamientos Públicos y Servicios de Recepción y Depósito de Vehículos para el Estado de Tlaxcala contempla, primero, la regulación de las actividades relacionadas con la prestación de los servicios de estacionamientos públicos de paga. Segundo, las bases conforme a las cuales el ayuntamiento ejercerá sus atribuciones. 3. Las bases para la fijación, revisión y modificación de las tarifas por la prestación del servicio de estacionamiento y pensión de vehículos. 4. Las condiciones, requisitos y modalidades técnicas y operativas a las que se ejecutará el establecimiento y funcionamiento de los mismos. 5. Las medidas de seguridad, infracciones, sanciones y el recurso de inconformidad que se deriven de la aplicación de la misma. En este mérito y lo anterior exposición de motivos, pongo a consideración de este honorable Congreso para su revisión, análisis y en su caso aprobación la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Estacionamientos Públicos y Servicios de Recepción y Depósito de Vehículos para el Estado de Tlaxcala. Artículo único. Se expide la Ley de Estacionamientos Públicos y Servicios de Recepción y Depósitos de Vehículos para el Estado de Tlaxcala para quedar redactada de la siguiente manera. Ley de Estacionamientos Públicos y Servicios de Recepción y Depósito de Vehículos para el Estado de Tlaxcala. Capítulo primero, disposiciones generales. Artículo 1. La presente ley es de orden público y de interés social. Sus disposiciones son de observancia general en todo el Estado de Tlaxcala y tiene por objeto, primero, regular las actividades relacionadas con la prestación de los servicios de estacionamientos públicos de paga. Segundo, establecer las bases conforme a las cuales los ayuntamientos ejercerán las atribuciones a que se refiere la presente ley. Tercero, determinar en su caso las bases para la fijación, revisión y modificación de las tarifas para la prestación del servicio de estacionamiento y pensión de vehículos.
Cuarto, determinar las condiciones, requisitos y modalidades técnicas y operativas a las que se sujetarán el establecimiento y funcionamiento de los estacionamientos públicos. Y quinta, establecer las medidas de seguridad, infracciones, sanciones y el recurso de inconformidad que se deriven de la aplicación de esta ley. Artículo segundo. Las reglas del contrato de depósito establecidas en el Código Civil del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala son supletorias de esta ley. Artículo tercero. Para efectos de la presente ley y de los reglamentos que en su virtud se expidan, se entiende como: primero, boleto, el contrato de depósito que se entrega contra la recepción de un vehículo y que permite identificarlo de forma indubitable. Segundo, cajón de estacionamiento, el espacio debidamente dimensionado y señalado para la guarda de un vehículo. Tercero, estacionamientos públicos con acomodadores. La modalidad de los estacionamientos públicos de paga en el que el empleado del prestador de servicio reciben, acomodan y entregan los vehículos a los usuarios, quedando las llaves de dicho vehículo en resguardo del prestador del servicio. Cuarto, estacionamiento público con servicio de pensión. La modalidad de los estacionamientos públicos de paga en el que se ofrece mantener durante un tiempo determinado un cajón de estacionamientos disponible para un usuario. Quinto, estacionamiento público de autoservicio. La modalidad de los estacionamientos públicos de paga en los que los usuarios acomodan sus vehículos en los cajones disponibles para su depósito. Sexto, estacionamiento público de paga. Aquellos establecimientos o espacios destinados en forma principal, parcial o total a la prestación al público en general del servicio de recepción, guarda, custodia, protección y devolución de vehículos a cambio del pago de la tarifa autorizada y convenida. Séptimo, gratuidad. El tiempo de gracia que se otorga a un usuario sin cobro de la tarifa. Octavo, prestador de servicio. La persona física o moral que opera un estacionamiento público de cualquier tipo o un servicio de recepción y guarda de vehículos. Noveno, servicio de recepción, acomodamiento y guarda de vehículos. El servicio gratuito u oneroso en el que el empleado autorizado del prestador del servicio recibe al vehículo del usuario y lo estaciona en un espacio propio o en un estacionamiento público. Décima, servicios accesorios. Los servicios que se ofrecen a los usuarios de los estacionamientos que no constituyen la guarda de vehículos y que se cobran aparte. Décimo primera, vehículo. Todo medio terrestre motorizado de propulsión humana o de tracción animal en el cual se transportan personas o bienes materiales. Décimo segundo, tarifa, el precio que debe pagar el usuario al prestador de servicio que la guarda y custodia de vehículo. Y décimo tercera, usuario, la persona que deposita un vehículo en un estacionamiento público o que lo entrega en un servicio de recepción y guarda. Capítulo segundo, autoridades. Artículo cuarto, los ayuntamientos del Estado tendrán las siguientes facultades. Primero, expedir el reglamento de estacionamientos del municipio. Segundo, otorgar, negar, revocar y cancelar las licencias municipales de funcionamiento o registros de empadronamiento para los estacionamientos públicos y servicios de recepción, acomodamiento y guarda de vehículos. Tercero, fijar las tarifas de cobro y en su caso gratuidades. Cuarto, definir el número de cajones de estacionamientos destinados a personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres embarazadas con que debe contar cada estacionamiento público. Quinto, aprobar los contratos de prestación del servicio de estacionamientos públicos y los boletos o contraseñas que se usen. Sexto, realizar las inspecciones necesarias en materia de protección civil, así como emitir los dictámenes para la concesión de licencias y placas de empadronamiento. Séptimo, supervisar el cumplimiento de esta ley y de sus disposiciones reglamentarias. Y octavo, sancionar los casos de incumplimiento de esta ley. Capítulo tercero, derechos y obligaciones. Artículo 5. Son obligaciones de los prestadores de servicio garantizar la guarda, custodia y devolución de los vehículos, sus accesorios y los objetos que contengan. Segundo, obtener la licencia municipal de funcionamiento o placa de empadronamiento respectiva. Tercero, todos los estacionamientos públicos deberán contar obligatoriamente con un seguro vigente que cubra el robo total o parcial de los vehículos, así como la reparación de los daños causados en caso de siniestro. Cuarto, cumplir con las condiciones del servicio que sean fijadas en la placa de empadronamiento. Quinto, cumplir con el contrato de depósito. Sexto, contar con un seguro por daños y por robo parcial y total que cubra cualquier vehículo que reciba para su guarda. Séptimo, responder por los daños, robo parcial o total que sufran los vehículos depositados con independencia de que cumpla esta obligación de forma directa o por conducto de empresas aseguradoras. Octavo, mostrar al público los montos de las tarifas, gratuidades y condiciones generales del contrato de depósito.
Noveno, entregar al usuario el boleto que acredite el depósito del vehículo en el que se asentará la fecha y hora de ingreso del mismo, así como la leyenda del seguro. Décimo, entregar el vehículo al usuario que entregue el boleto respectivo. Décimo, colocar la entrada de establecimiento un anuncio que indique cuándo se encuentran ocupados todos los cajones autorizados. Décimo primero, contar con suficiente provisión de efectivo para las operaciones diarias con los usuarios de servicio. Décimo segundo, informar al público si cuenta con lugar propio de depósito de los vehículos o si la guarda en un estacionamiento público. Décimo tercera, no utilizar la vía pública como espacio para la guarda de los vehículos recibidos. Décimo cuarta, estar legalmente constituidos. Décimo quinta, las demás que señalen las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Artículo 6. El boleto que entregue el prestador de servicio al usuario deberá contener los datos siguientes. Primero, nombre o razón social y domicilio del prestador de servicio. Segundo, los números telefónicos para reportar quejas tanto del propio estacionamiento como los que para su efecto establezca el ayuntamiento. Tercero, número de boleto. Cuarto, espacio en que se señale la hora y fecha de ingreso al estacionamiento. Quinto, espacio para anotar el número de placa y color de automóvil, excluyendo a los estacionamientos que cuenten con aparatos automáticos, expedidores de boletos. Y sexto, la leyenda de la póliza de seguro. Artículo 7. Les está prohibido a los prestadores de servicio, primero, autorizar la entrada de vehículos una vez que se haya cubierto el cupo total del estacionamiento. Segundo, permitir que sus empleados se encuentren trabajando en estado físico o mental inconveniente que les impida poner el debido cuidado en sus labores. No permitir que sus empleados se encuentren trabajando en estado físico o mental inconveniente que les impida poner el debido cuidado en sus labores. Tercero, permitir que sus empleados retiren el estacionamiento a los vehículos depositados. Y cuarto, obligar a los dueños de los vehículos a dejar sus llaves en el estacionamiento, con excepción de los estacionamientos públicos con acomodadores. Artículo 8. Los estacionamientos públicos con acomodadores les está prohibido, primero, permitir que personas distintas a sus acomodadores reciban, manejen o entreguen los vehículos de los usuarios. Y segundo, recibir o entregar vehículos en la vía pública. Artículo 9. Son obligaciones de los prestadores de servicios titulares de estacionamientos públicos con acomodadores las siguientes. Primero, contar con personal capacitado para sus funciones y con licencia de chofer. Segundo, informar públicamente del tipo de estacionamientos de que se trata. Y tercero, no permitir a ninguna persona ajena al prestador de servicios cumplir con funciones de acomodador. Artículo 10. Los estacionamientos públicos deberán cumplir con los siguientes requisitos. Primero, contar con la señalización necesaria. Segundo, contar con los sistemas, instrumentos y procedimientos que señalen las autoridades municipales de protección civil. Tercero, tener carriles de entrada y salida separados y señalizados, a excepción de aquellos inmuebles que por su naturaleza histórica sean considerados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia como patrimonio de la humanidad. Cuarto, tener los cajones de estacionamiento debidamente señalizados. Quinto, contar con baños para hombres y mujeres. Y sexto, aquellos que fijen las autoridades municipales. Cuando se trate de estacionamientos públicos con acomodadores, deberá contar con un espacio techado para la recepción de los vehículos. Artículo 11. Son obligaciones del usuario. Primero, cumplir con el contrato de depósito. Segundo, pagar la tarifa establecida. Tercero, recoger el vehículo que ingresó al estacionamiento. Cuarto, conducir su vehículo dentro del estacionamiento atendiendo las indicaciones que reciba. Quinto, responder de forma solidaria con el prestador de servicios por los daños que cause a otros usuarios o personas que se encuentren en el estacionamiento y que se deba a su impericia. Sexto, conservar el boleto y entregarlo para recibir su vehículo. Séptimo, en caso de ingresar a un estacionamiento público con acomodadores, dar aviso a la persona autorizada para recibir el vehículo sobre los bienes de valor que se encuentran en el interior. Octava, no estacionarse en los lugares que no le correspondan. Novena, abstenerse de permanecer así como sus acompañantes dentro del vehículo estacionado. Décimo, estacionarse usando únicamente un cajón de estacionamiento. Y décimo primero, abstenerse de ingresar al estacionamiento tanto a la recepción como a la entrega de vehículo en estado de ebriedad o bajo los efectos de estupefacientes o psicotrópicos. Artículo 12. Cuando el usuario no exhiba el boleto del servicio para recoger su vehículo, deberá acreditar la propiedad del mismo al prestador del servicio por medio de cualquiera de los siguientes documentos en original o copia certificada que estén expedidos a su nombre. Primero, tarjeta de circulación. Segundo, carta factura o tercera factura. Podrá exhibir también copia certificada de actuaciones judiciales o constancias notariales que acrediten su propiedad.
En este caso, el prestador del servicio podrá cobrar como máximo 2 días del salario mínimo general vigente en la zona económica correspondiente, salvo que compruebe que la prestación del servicio generó un costo mayor. Artículo 13. Si en un plazo de 30 días naturales el depositante no se presenta a recoger el vehículo depositado, se aplicarán las reglas que para el contrato de depósito establece el Código Civil del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Artículo 14. El prestador del servicio podrá ofrecer servicios accesorios a los usuarios siempre que cuente con la autorización municipal correspondiente y no condicione la prestación del servicio principal a la contratación de los accesorios. Capítulo 4. Sanciones y recursos. Artículo 15. Para los casos de los procedimientos de sanción que deban iniciarse o imponerse con motivo de esta ley, se estará a lo dispuesto en los reglamentos que al efecto cada ayuntamiento de la entidad apruebe, en el cual se deberá establecer la autoridad facultada para vigilar el cumplimiento de la norma, así como la imposición de su correspondiente sanción, procedimientos que estarán sujetos a lo establecido por la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Tlaxcala y sus municipios. Artículo 16. Contra las resoluciones, determinaciones y acuerdos dictados por las autoridades en aplicación de la presente ley y los reglamentos municipales que al efecto se emitan, se podrá interponer los medios de impugnación previstos en el título 7º de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado de Tlaxcala y sus municipios. Capítulo 5. Estacionamientos eventuales. Artículo 17. Se considera estacionamiento eventual aquel que es habilitado para dar servicio a los asistentes a eventos tales como ferias, exposiciones, conciertos, espectáculos, entre otros, para lo cual se deberá contar con la autorización municipal correspondiente. Los ayuntamientos podrán otorgar la autorización de funcionamiento a estacionamientos eventuales. Queda estrictamente prohibido improvisar estacionamientos en las vías públicas demarcadas con cordón, hilo, mecate o cubetas o cualquier otro artefacto. Capítulo 6. Otros tipos de estacionamientos. Artículo 18. Las plazas comerciales, hospitales, clínicas, salas de cine, auditorios, centros de diversión, parques, estadios y demás bienes inmuebles públicos o particulares que ofrezcan el servicio de estacionamiento público de paga estarán sujetos al presente ordenamiento y demás disposiciones aplicables. Los propietarios estarán obligados a permitir el acceso a los servidores públicos a los estacionamientos cuando se justifique su presencia para aplicar la presente ley o demás disposiciones legales. Transitorios. Artículo 1. La presente ley entrará en vigor 90 días naturales después de su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala. Artículo 2. Se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan a la presente ley. Artículo 3. Cada uno de los ayuntamientos de los municipios del Estado deberá expedir el reglamento de estacionamientos correspondientes en un plazo de 30 días naturales contados a partir de la publicación de la presente ley. Atentamente, diputado Florentino Domínguez Ordóñez. Es cuanto, diputado presidente. De la iniciativa dada a conocer, túrnese a las Comisiones Unidas de Movilidad, Comunicaciones y Transporte y a la de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, se pide al ciudadano diputado Ángelo Gutiérrez Hernández proceda a dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se oficializan los nombres de los salones y áreas que forman parte de las instalaciones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Congreso del Estado de Tlaxcala. Adelante, diputado. Con su permiso, presidente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 46, fracción primera, 47 y 54, fracción 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9 fracción segunda y 29 fracción quinta de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala y 114 del Reglamento Interior del Congreso del Estado. El que escribe diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, en mi carácter de presidente del Comité de Administración, me permito presentar ante esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se oficializan los nombres de los salones de comisiones conocidos como rojo y blanco, de la biblioteca y del archivo, todos del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, de conformidad con lo siguiente. Según antecedentes históricos, el primer inmueble que albergó al Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala fue el edificio donde hoy se ubica la Secretaría de Turismo del Estado, el cual fue construido a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. En este edificio permaneció el Congreso del Estado de 1901, año en que se le denominó Palacio Benito Juárez, a 1982. Posteriormente, de 1982 a 1992, tuvo su sede en el edificio que originalmente fue el antiguo Mesón Real del Gobierno de Indios, ubicado en la esquina que forman las calles 1 de Mayo y Plaza de la Constitución. Actualmente ahí se encuentra la Subsecretaría de Gobierno. Estando ubicado en el Congreso del Estado en la calle 1 de Mayo y Plaza de la Constitución, la 52ª legislatura oficializó el nombre de la Sala de Comisiones mediante decreto número 42 en sesión celebrada el 5 de junio de 1987 y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, tomo
número 79, segunda época, número 23, segunda sección, de fecha junio 1987, en el que se estableció, artículo primero, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 46, fracción primera y 47 de la Constitución Política del Estado, así como en lo que establecen los artículos 38 y 45, fracciones sexta y séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y los artículos 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 y 109 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, se impone a la Sala de Comisiones del Palacio Legislativo, a partir de esta fecha, 5 de junio de 1987, el nombre de Xicotenca Atzayacatzin. Artículo segundo, develes en su oportunidad una placa alusiva con su nombre que se instale en el acceso principal de la Sala de Comisiones del Palacio Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Fue así como se estableció y reconoció la primera sala de comisiones con un nombre oficial, la de Xicotenca de Atzayacatzin, quien de acuerdo con la historia es reconocido como uno de los grandes héroes de la época prehispánica de Tlaxcala. Xicotenca de Atzayacatzin fue un guerrero, hijo de Xicotenca del Viejo, o señor de Tizaclán, gobernante de uno de los 4 señoríos de Tlaxcayán, y quienes en un origen combatieron valientemente a los conquistadores españoles. En 1991, la 53ª legislativa, mediante decreto número 36, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, tomo número 79, segunda época, número extraordinario de fecha 24 de noviembre de 1991, estableció lo siguiente. Artículo primero, se declara que para la construcción del edificio denominado Palacio Legislativo, que será sede de la Honorable Cámara de Diputados de Tlaxcala y con base en el convenio de comodato celebrado por el Ejecutivo del Estado y el representante de la 53 legislatura local, el Poder Legislativo apoyará la edificación de referencia. Artículo segundo, el Gobierno del Estado de Tlaxcala destinará para la construcción del edificio mencionado los lotes números 7, 8, 12 y 13 ubicados en la colonia Zaguapan de esta ciudad de Tlaxcala, propiedad del Gobierno del Estado, con una superficie total de 1.219.15 metros cuadrados. Es así como el Gobierno del Estado de ese entonces, Ejecutivo y Legislativo, iniciaron los trabajos para la edificación de la nueva sede del Congreso del Estado, la cual un año después, es decir, en 1992, estando todavía en funciones la 53ª legislatura, por decreto número 178, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado del 25 de noviembre de 1992, declaraba lo siguiente. Artículo único, se declara nuevo recinto oficial del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el edificio ubicado en la calle Allende número 31 de esta ciudad capital, que en adelante llevará el mismo nombre, Palacio Juárez del Poder Legislativo del Estado. De acuerdo con algunas fuentes de información, para la construcción del actual edificio se consideró que éste tuviera una imagen arquitectónica de corte conservador, con el objeto de que quedase integrado en el entorno del centro histórico de la ciudad. Originalmente este edificio estuvo distribuido con un patio central, 2 jardines, un salón de sesiones, 27 cubículos, una sala de juntas, una oficina para el entonces coordinador del Congreso y las áreas de apoyo secretarial, siendo estas la Oficialía Mayor, la Dirección Jurídica, la Contraloría del Ingreso y Gasto Público, la Tesorería y la Unidad de Información y Relaciones Públicas, así como por la biblioteca y un estacionamiento. Hasta 1995 el Poder Legislativo del Estado estuvo representado por 15 diputados, 9 de mayoría relativa y 6 de representación proporcional. Posteriormente, a partir de la 55 legislatura hasta la fecha, el Congreso del Estado se integraría por 32 diputados, 19 de mayoría relativa y 13 de representación proporcional, es decir, se incrementó el número de distritos electorales locales de 9 a 19, así como también el número de representantes por la vía plurinominal, que pasó de 6 a 13 diputados, y es así como fueron creciendo las necesidades de ir creando nuevos cubículos para los diputados, así como otras áreas como lo fue el archivo, el salón rojo, el salón blanco, como les fue llamado a estos 2 salones donde tanto las comisiones llevaban a cabo sus reuniones de trabajo, como los propios diputados lo ocupaban para atender a las personas y grupos de ciudadanos que acudieron a solicitar el apoyo o intervención del Poder Legislativo. De acuerdo con la versión de la señora María Teresa Bernal, ex trabajadora del Congreso del Estado, la biblioteca se abrió al público en el mes de abril de 1994, siendo ella considerada como la primera encargada de esta biblioteca, que llevaría el nombre de Mariano Sánchez, siendo inaugurada por el entonces gobernador del Estado, licenciado José Antonio Álvarez Lima. Sin embargo, no se oficializó mediante decreto el nombre de este importante espacio, pero que a pesar de ello se sigue respetando el nombre que lleva y que por tratarse de un ilustre personaje tlaxcalteca muy reconocido, propongo se siga manteniendo ese nombre. Ante la necesidad de darle algún nombre a cada una de las áreas mencionadas, de preferencia de personajes que han figurado y dejado huella en la historia de Tlaxcala, me he permitido proponer algunos nombres de personajes importantes que considero justo reconocerles poniendo su nombre en alguno de los espacios físicos que se han mencionado, no sin antes hacer mención que podrían ser variados los personajes históricos, limitándome a hacer las siguientes propuestas: Miguel Lira y Ortega, Diego Muñoz Camargo, José Manuel Herrera Sánchez y el de Mariano Sánchez, quedando cubiertas las 4 áreas ya especificadas.
En virtud de lo anterior, me permito presentar una breve reseña de la biografía de cada uno de los personajes mencionados, quienes en su momento desempeñaron un papel importante en la vida de la sociedad tlaxcalteca y que es digno de reconocer y enaltecer como orgullo de todos los tlaxcaltecas, quienes fueron y que hicieron Miguel Lira y Ortega, Diego Muñoz Camargo, José Manuel Herrera Sánchez y Mariano Sánchez. Miguel Lira y Ortega, Miguel Tiburcio Valeriano de Lira y Ortega fue su nombre completo, nació el 12 de abril de 1827, pasó su infancia en la ciudad de Tlaxcala. Fue considerado como uno de los principales asesores del primer Congreso Constituyente del Estado en 1857. Pocos años después se destacó como gran hombre de lucha en el campo de batalla, lo que le mereció los rangos de teniente coronel y de coronel después. Escribió y publicó un libro que se llama Historia de la erección del Estado de Tlaxcala, en el que cuenta la lucha de Tlaxcala por ser reconocido en un nivel nacional, ya no como territorio ni como provincia, sino como un Estado soberano de la República Mexicana. Como secretario general de Gobierno estableció la existencia de juntas directivas de educación primaria para hacer frente al problema educativo. Promovió también la ley de elecciones de ayuntamientos con el fin de que los ciudadanos participaran en las decisiones del ayuntamiento, pero sobre todo promovió la primera constitución política local con la que Tlaxcala sería considerado Estado. Llegó a ser gobernador titular de Tlaxcala en 1867 a 1872. Luchó hasta conseguir que el municipio de Calpulalpan se reconociera como parte de Tlaxcala. Por otra parte, dividió el territorio estatal en distritos para lograr una mejor administración. Miguel Lira y Ortega llegó por segunda vez a la gobernatura en 1877, ya que el pueblo lo eligió nuevamente por su destacada labor. Murió a la edad de 55 años en 1882. Sus restos descansan en el monumento dedicado a los hombres ilustres que se encuentra en la Ciudad de México. Diego Muñoz Camargo, historiador español de Indias, era hijo de un español que sirvió a Hernán Cortés y una indígena de Tlaxcala. Fue intérprete del Cabildo Indígena y vivió en la Ciudad de México hasta 1550, año en que se estableció en Tlaxcala, donde llegó a tener propiedades. Su hijo del mismo nombre llegó a ser gobernador de la provincia de Tlaxcala en 1614. Su trabajo ha sido motivo de muchos estudios como los de José Fernando Ramírez, que se muestran en su libro Opúsculos Históricos, Historia de Tlaxcala de Camargo. Escribió Historias de Tlaxcala, obra que describe en su primer libro de religión, costumbres, cultura y en general la forma de vida de los tlaxcaltecas antes de la llegada de los españoles. El segundo libro narra los acontecimientos de la conquista de México, desde los presagios de la venida de los españoles hasta los acontecimientos contemporáneos. Álvaro Enrique de Zúñiga, séptimo virrey de Nueva España. Esta obra fue escrita entre 1576 y 1591. Se tradujo al francés y fue incluida en la obra titulada Annales dos Voyages. Adicionalmente escribió Descripción de la ciudad y provincia de Tlaxcala, obra que terminó en 1584, la cual fue entregada al rey Felipe II de España por el propio autor en 1585. Finalmente escribió Suma y Epíloga de toda la descripción de Tlaxcala, obra que terminó en 1591. Diego Muñoz Camargo muere en el año de 1599 en Tlaxcala. José Manuel de Herrera Sánchez nació en San Luis Huamantla, Tlaxcala, en 1776, fue sacerdote, escritor, político y catedrático novohispano, así como diputado en el Congreso de Chilpancingo por el territorio de Tlaxcala. Realizó sus estudios en el Colegio Carolino de Puebla, en donde obtuvo la licenciatura y doctorado en teología. Participó en el Movimiento de Independencia de México, se desempeñó como capellán del Ejército Realista, comandado por Mateo Musitu a finales de 1811. Respaldó el decreto de abolición de la esclavitud, así como la Declaración de Independencia de la América. De igual forma, firmó el Acta de Independencia en el Imperio de Iturbide en 1821. Una vez consumada la independencia de México, Agustín de Iturbide lo nombró ministro de Relaciones Exteriores e Interiores del primer Imperio Mexicano, convirtiéndose así en el primer canciller de México. También fue nombrado por el presidente Vicente Guerrero como primer ministro de Justicia de la Nación. Escribió el Manifiesto de Pururán, en el que se dirigió al mundo entero, justificando con razones históricas, filosóficas, políticas y religiosas la legitimidad del movimiento independentista. Uno de los logros de la administración de Manuel de Herrera fue el establecimiento de relaciones diplomáticas formales con Estados Unidos. Estas negociaciones se reflejaron el día 23 de enero de 1823, cuando Estados Unidos reconoció oficialmente la independencia y la formación del Imperio Mexicano. Como periodista participó con Carlos María Bustamante en la publicación del periódico Correo Americano del Sur, en el que promovió el movimiento insurgente. Fue diputado local por Tlaxcala en 1829 y 1830. Murió en Puebla el 17 de septiembre de 1831. Mariano Sánchez nació en Citlaltepec, Tlaxcala. Fue diputado territorial de 1848 a 1850 y posteriormente en el año de 1856 su papel como presidente de la Diputación Territorial aportó a Tlaxcala la organización de su territorio a través de la ley orgánica, así como la expedición del Estatuto Territorial. Elaboró las leyes sobre el trabajo agrícola y fiscalidad.
Gracias a su participación en 1821 a 1856, Tlaxcala se convierte en un territorio independiente. El 29 de octubre de 1856 realiza una valerosa defensa a los derechos de Tlaxcala para ser elegido como un estado más de la Federación. Su participación en el Congreso Constitucional de 1857 y sus aportaciones fueron indispensables para que, al promulgarse la Constitución Federal de 1857, se estableciera que Tlaxcala se erigiera como Estado federal. Fue gobernador provisional en el Estado. A su memoria se dedicó el antiguo Hospital Civil de la ciudad de Tlaxcala y en la Cámara de Diputados se grabó su nombre, consagrándose así como uno de los hombres más ilustres del Estado. Murió en el año de 1867, dejando su acción y sus palabras de gran significado como aquellas que pronunció en el Congreso Constitucional de 1857. Quien se atrevera a negarme que Tlaxcala es universal y tiene vivo el pensamiento de la independencia, que no reconoce otro límite que un profundo respeto a las autoridades nacionales. Una vez hecha esta breve remembranza de nuestros ilustres personajes tlaxcaltecas, propongo que cada una de las áreas mencionadas se les asigne el nombre en el siguiente orden. Área Salón Rojo, Miguel Lira y Ortega. Salón Blanco, Diego Muñoz Camargo. Archivo, José Manuel de Herrera Sánchez. Biblioteca, Mariano Sánchez. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 43, 46, fracción primera, 47, 48, 54, fracción 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el que suscribe el diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, me permito solicitar someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa. Proyecto de decreto, artículo único, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45, 47 y 54, fracción 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 5, fracción 1, 7 y 9, fracción segunda, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se oficializan los nombres de los salones y áreas que forman parte de las instalaciones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Congreso del Estado de Tlaxcala, siendo los siguientes: Salón Rojo, Miguel Lira y Ortega; Salón Blanco, Diego Muñoz Camargo; Archivo, José Manuel de Herrera Sánchez; Biblioteca, Mariano Sánchez. Transitorios. Artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Artículo segundo. Para dar cumplimiento al artículo único del presente decreto, se convoca a los ciudadanos diputados integrantes de esta 61ª legislatura para llevar a cabo el acto de colocación de las respectivas placas en cada una de las áreas mencionadas. Artículo tercero. Los integrantes de la Junta de Coordinación y Concertación Política definirán la fecha y hora en la que se lleva a cabo la colocación de las correspondientes placas en cada una de las áreas señaladas. Al Ejecutivo para que lo mande a publicar, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicotenca, de los 27 días del mes de septiembre del año 2016. Atentamente, diputado Ángelo Gutiérrez Hernández, presidente del Comité de Administración del Congreso del Estado de Tlaxcala. Es cuanto, señor presidente. De la iniciativa dada a conocer, turnes a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se pide a la Secretaría proceda a dar lectura a la correspondencia recibida por este Congreso. Correspondencia 27 de septiembre de 2016. Oficio que dirige el ingeniero Alfredo Pulido Galindo, presidente de Comunidad de San Miguel La Presa, municipio de Ixtacuistla de Mariano Matamoros, al contador público Mariano González Sarur, gobernador del estado de Tlaxcala, a través del cual le solicita la intervención para resolver el problema que se suscitó por el cierre de un camino denominado Camino Viejo a San Miguel La Presa. Oficio que dirige Lucía Lima Atempa, síndico municipal de Axocomanicla, a través del cual informa que no se ha puesto a disposición la cuenta pública correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2016. Oficio que dirige Felipe Muñoz Barba, presidente municipal de Santana Nopalucan, a través del cual remite el informe de gobierno municipal 2015. Oficio que dirige el licenciado Vicente Hernández Roldán, presidente municipal de Calpulalpan, a través del cual solicita esta soberanía, emite el decreto oficial por el que se declara Calpulalpan capital del estado por un día. Oficio que dirige el doctor José Ignacio Guzmán Lara, presidente municipal de Tenancingo, a través del cual remite la iniciativa de ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2017. Oficio que dirigen el presidente y síndico del municipio de San Pablo del Monte, a través del cual solicita la autorización de esta soberanía para la desincorporación del predio innominado y celebrar contrato de donación a título gratuito, pura y simple e irrevocable a favor de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
Oficio que dirige el licenciado Juan Antonio Domínguez Castañeda, encargado del despacho de la Secretaría General del Congreso del Estado de Nayarit, a través del cual remite copia del acuerdo por el que se exhorta a las legislaturas de las entidades federativas para que valoren la procedencia de reformar sus respectivos marcos normativos en materia de salud. Oficio que dirige la diputada Blanca Guadalupe Valles Rodríguez, presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas, a través del cual remite copia del punto de acuerdo número 62-229, por el que se somete a consideración de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un tercer párrafo, recorriéndose los demás en su orden natural al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Oficio que dirige el licenciado Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a través del cual remite la Recomendación General 28/2016 sobre la reclusión irregular en las cárceles municipales y distritales de la República Mexicana. Escrito que dirige Norma Meneses Padilla, a través del cual solicita a la Comisión Instructora de Juicio Político declaración de procedencia, desafuero y responsabilidad de municipios del Congreso del Estado proceda a dictaminar la denuncia de juicio político. Escrito que dirige Ramiro Aguilar del Carmen, presidente de comunidad con licencia de José María Morelos, municipio de Huamantla, a través del cual solicita se le informe si existe algún proceso en su contra. Es cuanto, diputado presidente. De la correspondencia recibida, con fundamento en la fracción octava del artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se acuerda del oficio que dirige el presidente de Comunidad de San Miguel La Presa, municipio de Iztacuistla de Mariano Matamoros, túrnese a la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transporte para su atención. Del oficio que dirige la Síndico Municipal de San Lorenzo Xocomanitla, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su atención. Del oficio que dirige el presidente municipal de Santana Nopalucan, se tiene por recibido. Del oficio que dirige el presidente municipal de Calpulalpan, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige el presidente municipal de Tenancingo, túrnese a la Comisión de Finanzas y Fiscalización para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirigen el presidente y síndico del municipio de San Pablo del Monte, túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales, Gobernación y Justicia y Asuntos Políticos para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige el encargado del despacho de la Secretaría General del Congreso del Estado de Nayarit, túrnese a la Comisión de Salud para su estudio, análisis y dictamen correspondiente. Del oficio que dirige la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Tamaulipas, túrnese a su expediente parlamentario. Del oficio que dirige el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, túrnese a la Comisión de Protección Civil, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social para su atención. Del escrito que dirige Norma Meneses Padilla, túrnese al expediente parlamentario. Del escrito que dirige el presidente de comunidad con licencia de José María Morelos, municipio de Huamantla, túrnese a la Comisión de Asuntos Municipales para su atención. Para desahogar el siguiente punto del orden del día, se concede el uso de la palabra a los diputados que desean referirse a asuntos de carácter general. Se concede el uso de la palabra al diputado Iván Copanteca Trujillo. Con su permiso, señor presidente, compañeros diputados, medios de comunicación. Quien suscribe, el diputado Iván Copanteca Trujillo, integrante de la 61ª legislatura del Congreso del Estado, Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 26, fracción octava de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, en relación a los numerales 128, 129 y 130 del Reglamento Interior del Congreso del Estado de Tlaxcala, hago uso de esta tribuna para exhortar de manera respetuosa a los 60 ayuntamientos del Estado de Tlaxcala para que presenten en tiempo y forma legal ante este Congreso del Estado de Tlaxcala sus iniciativas de ley de ingresos municipal que estará vigente durante el ejercicio fiscal 2017 al tenor de las siguientes consideraciones. 1. Que conforme a lo previsto por los artículos 115, fracción cuarta, penúltimo párrafo de la Constitución General de la República, 54, fracción doceava de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala tiene la facultad para legislar, aprobar las leyes de ingresos de los municipios. 2. Que los ayuntamientos deberán presentar ante el Congreso del Estado su iniciativa de ley de ingresos a más tardar el último día hábil del mes de septiembre de cada año.
para su análisis, discusión, modificación y en su caso aprobación correspondiente, en términos de lo dispuesto por el artículo 86, párrafo segundo del Código Financiero para el Estado de Tlaxcala y sus municipios. 3. Que derivado de las reformas y adiciones efectuadas a diversas disposiciones de la Constitución General de la República por el Poder Constituyente Permanente y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 27 de enero del 2016 en materia de desindexación del salario mínimo, se elimina toda referencia al salario mínimo como unidad de medida para el pago de obligaciones, multas y sanciones previstas en las leyes federales, de las entidades federativas y de los municipios. Ahora el pago de la contribución será a través de la recién creada Unidad de Medida y Actualización, UMA, por el monto quedó establecido en 70.10 pesos, igual que el salario mínimo actual, pero que será actualizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según los términos de la ley. 4. Que con corte el 26 de septiembre del 2016, la Secretaría Parlamentaria del Congreso del Estado solamente ha recepcionado una iniciativa de ley de ingresos municipal para el ejercicio fiscal 2017, a 4 días de que venza el plazo que tienen los ayuntamientos para cumplir con esta obligación, en comparación con el año pasado, que se recepcionaron 37 iniciativas de leyes de ingresos. 5. Que uno de los principales objetivos de la Ley de Ingresos Municipal es lograr una mayor eficiencia y transparencia en el cobro de las cuotas y tarifas de los diversos conceptos que se contemplan de dicha norma, además de otorgar certeza y seguridad jurídica a los contribuyentes en cumplimiento de sus obligaciones. 6. En este contexto, se considera urgente exhortar a los 60 ayuntamientos de los municipios del Estado de Tlaxcala a efecto de que a la brevedad posible remitan su iniciativa Ley de Ingresos Municipal que estará vigente durante el ejercicio fiscal 2017, evitando cualquier referencia al salario mínimo como unidad de medida para el pago de las contribuciones que ahí se regulen y en su lugar utilizar la unidad de medida y actualización. 7. Este Congreso del Estado no puede permitir que los ayuntamientos dejen de enviar sus iniciativas de ley de ingresos bajo el pretexto de que nos encontramos en el cierre de administraciones municipales y que por tanto la ley de ingresos ya no será aplicada para ellos, para aquellos que la aprobaron, ya que como ya se mencionó, la ley de ingresos busca la conservación de los principios de legalidad, equidad, proporcionalidad y seguridad jurídica a favor de los contribuyentes. Lo anterior se agrava si se considera el hecho de que los municipios del Estado de Tlaxcala a nivel nacional no son los que reportan el menor índice de cobro por concepto de ingresos propios, situación que repercute directamente en la distribución de participaciones federales para las arcas municipales. Es cuanto, señor presidente. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Erendira Elsa Carlota Jiménez Montiel. Muy buenas tardes, tengan todas y todos. Diputado presidente de la mesa directiva, honorable asamblea, diputadas y diputados. El día de ayer se cumplieron 2 años de una tragedia social de las más lamentables de los últimos años, la desaparición forzada de 43 jóvenes cuyas familias padecen una interminable pena y desesperación en busca de las respuestas que mitiguen su sufrimiento. El gobierno o los gobiernos en su conjunto, para no excluir a nadie que fuese responsable en esto, parecen haber apostado al paso del tiempo como principal aliado para no dar o no querer dar con los responsables de lo sucedido, esperando quizá que sea el agotamiento, la resignación o el término de sus periodos de gestión los que les den la puerta de escape para no tener que llegar a enjuiciar y castigar no solo a los responsables materiales, sino a los intelectuales y a los cómplices de estos, porque al hacerlo podrían afectar a sus propios intereses o socios políticos, como sucedió ya en casos similares a los de 1968, 1971 o Aguas Blancas, por citar solo a los más emblemáticos de la vergüenza gubernamental del siglo XX. Hace 20 meses, en la sesión ordinaria del 27 de enero del 2015, en esta misma tribuna, presenté una propuesta de acuerdo para que en esta representación popular, como un acto mínimo de solidaridad con las familias afectadas, entre las que se encuentra una tlaxcalteca, manifestara su apoyo declarando a los días 26 de cada mes del año como el Día de Demanda de Justicia para los jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero y sus familias,
y que en manifiesto a ellos se fijaran dos pendones en la puerta principal de este poder legislativo, uno negro en señal de duelo ante la violencia que vive el país y que no se ha detenido, y uno blanco en señal de nuestro deseo por la paz con justicia para todo México. La propuesta a algunos integrantes de este poder público en ese momento molestó. Y hasta argumentaron en este mismo pleno que ya había una verdad oficial declarada por un tristemente célebre Procurador General de Justicia de la Nación de ese momento, a quien su verdad histórica terminó por expulsarlo de la vida pública para bien de los mexicanos, y como ha seguido a todos aquellos a quienes le han encomendado la abominable tarea de abrir diferentes versiones para tejer toda una red de contradicción en busca de señalar en muchas direcciones a la vez para que con ello jamás se encuentre el camino de la verdad. En esa sesión del 27 de enero del 2015, la respuesta a mi petición fue el silencio y el ignorarla, la misma turnándola al expediente del olvido, como se hacen con todos aquellos temas que avergüenzan a algunos políticos, y no porque ellos hubiesen tenido algo que ver con lo sucedido, sino porque expresar algo sobre el tema podría llegar a enojar incluso a sus jefes políticos. De igual manera, al cumplirse el primer aniversario de este lamentable suceso, reiteré aquí la petición para que los representantes del pueblo de Tlaxcala tuviéramos algún gesto mínimo de respaldo para con las familias afectadas y se aprobara la propuesta de acuerdo de ese 27 de enero del 2015. La respuesta siguió siendo la misma, el silencio y el ignorar el tema. Por ello, hoy, al cumplirse el segundo aniversario de esta desaparición forzada de esos 43 jóvenes mexicanos, miembros de 43 familias mexicanas, familias como las de todos nosotros, le pido a este pleno nuevamente hoy, a pocos meses de que concluya nuestra gestión, que tengamos, si no un gesto político con ellos, sí al menos un poco de sentimiento humano ante su dolor, y expresemos algo en apoyo a su interminable lucha en busca de la verdad. Y si la propuesta puede enconar por el simple hecho de la fuente de su origen, pues entonces invito a que se pueda hacer alguna otra en respaldo a las víctimas de Ayotzinapa. Y hoy mismo, enseguida, presento un acuerdo que cambia, modifica no en lo sustancial, pero sí en el término de esta propuesta para que pueda, señor presidente de la mesa directiva, ponerla a consideración para que se pueda dar paso a su solventación y que se acuerde en este pleno en el momento que así se indique. Primero, con fundamento en lo establecido por los artículos 45 y 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 9, fracción tercera y 10, apartado B, fracción séptima, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, el Congreso del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala establece: en tanto no se localicen de forma definitiva a las 43 víctimas de los hechos sucedidos en Iguala Guerrero el 26 de septiembre del 2014 a los días 26 de cada mes del año, con el día en demanda de justicia para los jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa Guerrero y sus familias. Segundo, se mandata a la Secretaría Administrativa de este Congreso para que dicha fecha de cada mes, como muestra de expresión de este acuerdo, se fijen dos pendones en la puerta principal de este Palacio Legislativo, uno negro en señal de duelo ante la violencia que vive el país y uno blanco en señal de nuestro deseo por la paz con justicia para todo México. Tercero, publíquese el presente acuerdo para su publicación en el periódico oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala, dado en la sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, en la ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 27 días del mes de septiembre del 2016. En representación del pueblo, los diputados de la 61 legislatura local de Tlaxcala. De la propuesta presentada por la diputada Erendira Elsa Carlota Jiménez Montiel, túrnese a la Junta de Coordinación y Concertación Política para el acuerdo correspondiente. Se concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Lincoln Rodríguez Rodríguez.
Honorable Congreso del Estado, el día viernes 23 de septiembre falleció uno de los personajes ilustres de nuestra tierra tlaxcalteca, porque marcó una diferencia y un cambio en la historia de Tlaxcala, y me refiero al maestro Héctor Vázquez Paredes, quien siempre se distinguió por ser una persona sencilla, humilde, bondadosa y gestor social. Dentro de los cargos públicos fue secretario particular del gobernador Anselmo Cervantes, presidente del Partido Revolucionario Institucional, secretario de Desarrollo Industrial, diputado propietario de la 46 legislatura del Estado de Tlaxcala, diputado federal, senador de la República, y estuvo también a un paso de ser gobernador del Estado de Tlaxcala. También hizo estudios de maestría y sustentó su tesis El Municipio Libre. Con motivo de su fallecimiento, solicito a la mesa directiva autorice guardar un minuto de silencio en su honor, por lo cual pido a mis compañeros diputados y personas que permanecen en el recinto del Congreso ponerse de pie. Se procede, diputado. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, presidente de la mesa. Se concede el uso de la palabra a la ciudadana diputada Patricia Centeno Hernández. Con su permiso, señor presidente, integrantes de la mesa directiva, diputados y diputadas que hoy nos encontramos en esta sesión ordinaria. Mi intervención será únicamente en el sentido de que el presidente de la mesa me puede informar qué tiempo más van a estar suspendidas las sesiones que tenemos pendientes. Tenemos temas que realmente a 3 meses de que esta legislatura termine siguen siendo incómodos para algunos diputados y para otros indiferentes. Un tema de cuentas públicas en donde la Junta de Coordinación y la Comisión de Finanzas hicieron un análisis donde se despejaron algunas dudas en tema a las 22 cuentas públicas pendientes y que siguen justamente sin transitar, que siguen justamente sin poder ser presentadas a este pleno. La semana pasada se suspendió nuevamente el día jueves la sesión por una falta justamente de discusión en este pleno, donde cada uno de nosotros pudo haber dilucidado, pudo haber aportado para que la sesión pudiera terminar en tiempo y forma. Las comisiones del Congreso, con muchas de ellas con un rezago importante, algunas desde más de un año y medio con iniciativas varadas, ni para bien ni para mal. Desafortunadamente seguimos viviendo en un obscurantismo parlamentario que desafortunadamente nos está llevando al ocaso de esta legislatura con opacidad, donde desafortunadamente temas como la elección del auditor, temas como la elección del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, un magistrado más que se tiene pendiente, cuentas públicas 2016, leyes de ingresos. Señora diputada, si tiene algo que decir, por favor le pido que lo diga en la tribuna. Bajo esa circunstancia,
creo que estos temas deben abordarse. La discusión debe de darse justamente al interior de las comisiones, deben de darse justamente en este Congreso. Todos nos quejamos de qué pasará, de qué sesionaremos el día de hoy, porque desafortunadamente los temas nos llegan de bote pronto, y muchos de ellos desconociendo los temas que se generan. Lástima que no está el presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, pero espero que, así como lo hemos externado algunos diputados en la Junta de Coordinación, lo podamos hacer. Creo que será el mecanismo que a través de esta tribuna hagamos saber a los señores diputados, a los medios, a los ciudadanos, de lo que realmente se está trabajando en este Congreso. Les cuento, señor presidente, y ojalá me pueda decir cuándo se van a reanudar las sesiones que tenemos pendientes. Con mucho gusto, diputada. Comentarle que de acuerdo al artículo 68, fracción tercera, la determinación del orden del día corresponde a la Junta de Coordinación y Concertación Política, en acuerdo con la mesa directiva, Junta de Coordinación y Concertación Política, de la cual usted forma parte, diputada. ¿Ningún diputado más desea hacer uso de la palabra? En vista de que ningún ciudadano más desea hacer uso de la palabra, se procede a dar a conocer el orden del día para la siguiente sesión. Punto número 1, lectura del acta de la sesión anterior. Punto número 2, lectura de la correspondencia recibida por este Congreso del Estado. Punto número 3, asuntos generales. Agotado el contenido del orden del día propuesto, siendo las 14 horas con 2 minutos del día 27 de septiembre de 2016, se declara clausurada esta sesión y se cita para la próxima, que tendrá lugar el día 29 de septiembre del año en curso, en esta misma sala de sesiones del Palacio Juárez, recinto oficial del Poder Legislativo, a la hora señalada en el reglamento.